Yo soy Estefanía Moreno Cortés, soy consultora senior AML en Stradata y he tenido experiencia en trabajar en equipos de auditoría en empresas del sector financiero. Hoy los acompañaré en este espacio académico donde hablaremos sobre medidas de contingencia del sistema de control interno en épocas de crisis. Para desarrollar este gran tema tenemos un invitado muy especial, muy cercano a Stradata, el señor Oscar Flores, quien es el director de auditoría interna en BTG Pactual. Él es administrador financiero con especialización en finanzas y mercado de capitales. Además es tecnólogo en costos de auditoría y se encuentra cumpliendo con los requisitos finales para optar por su título de Derecho en la Universidad de Medellín. Además es docente del diplomado de SARLAB que se brinda en conjunto con la Universidad de Antioquia del módulo de auditoría. Nuestro invitado es experto en desarrollar planes de auditoría, evaluando los principales riesgos para implementar acciones y controles acordes a la normatividad vigente. Participó en el grupo de auditores internos para su valor y formó parte de la dirección de cumplimiento del Grupo Bancolombia. Actualmente trabaja en BTG Pactual Colombia como director de auditoría. Oscar, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Oscar, no te escuchamos. Puedes activar tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí, bienvenido. Muchas gracias, Estefanía. Gracias por la invitación, gracias por tenerme presente para compartir con ustedes y obviamente con todos y cada uno de los invitados que están en este momento y con las personas también cercanas a Stradata. Gracias por el espacio y por aquí estamos precisamente para compartir un poco respecto a un tema tan importante como lo son las medidas de contingencia, especialmente en el sistema de control interno y pues qué tan especial este tema precisamente en estas épocas de crisis que tenemos con esta pandemia. Bueno, antes, dime. dale, Oscar. Bien, Dale, dale, puedes tranquila. iniciar tu presentación. Ok, pero ibas a decir algo antes, ¿no? No, puedes Ok, iniciar. Muchas ok, gracias. bueno, listo. Nuevamente entonces, mil gracias a las personas que nos acompañan en este momento. Como lo mencionó Estefanía, con base en la experiencia que tenemos, la idea es compartir con ustedes unos temas muy importantes que se dan alineación o que tienen alineación precisamente dentro del sistema de control interno de las organizaciones, de las empresas y podamos definir, identificar, también podamos diseñar algunas medidas, herramientas, estrategias al interior de la organización para poder enfrentar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar, no solamente en temas de salud, en temas de pandemia, sino también cualquier otro tipo de situación que se pueda presentar, ya sea por un evento interno o por un evento externo. Correcto. Entonces la idea es que ustedes puedan adquirir estos elementos, puedan también proponerlos al interior de su organización a través de todas y cada una de las actividades que ustedes desarrollan y que de esta manera puedan generar ese valor para cada una de sus organizaciones y puedan cumplir, ayudar a cumplir los objetivos que tienen sus organizaciones y las estrategias que puedan tener en cada una de sus empresas. Bueno, entonces yo voy a hacer algo acá, voy a desconectar mi cámara para poder tener una mejor fluidez en lo que es en los temas de conexión con el internet. Muy bien, entonces podemos comenzar con nuestra presentación. La agenda que proponemos para este evento es la que tienen en este momento en pantalla. Vamos a tratar un primer tema, lo que tiene que ver con el gobierno corporativo. Vamos a hablar un poco sobre el buen gobierno corporativo, tratar como de encontrar esa diferencia en lo que es un gobierno corporativo y lo que es un buen gobierno corporativo. Vamos a mencionar cómo se estructura y cómo se alinea ese sistema de control interno en el buen gobierno corporativo como una estrategia, ¿sí? Como una medida, una mejor práctica para poder alcanzar los objetivos del gobierno corporativo. Vamos a mirar también el concepto del modelo de las 3 líneas de defensa, el cual es el más apropiado de acuerdo con el tema del sistema de control interno. El modelo de las 3 líneas de defensa es el más apropiado para poder desarrollar
cada una de las estrategias que tiene el sistema de control interno al interior de las organizaciones. El segundo tema importante de esta charla es las medidas de aplicación en las 3 líneas de defensa de la organización respecto a un tema de contingencia que se esté viviendo, ¿sí? Ya estaríamos ahí entrando un poquito como al desarrollo de estas medidas. Vamos a mirar también en tercer tema unas estrategias para dar continuidad en medio de una contingencia natural o externa. Y finalmente vamos a desarrollar algunas preguntas, no obstante, pues yo le pediría el favor a las personas de Stradata que estuviéramos muy pendientes de las preguntas que vayan resultando a lo largo de la presentación. Muy bien, en ese orden de ideas entonces vamos a entrar ya en materia en el desarrollo de nuestra agenda. El primer tema entonces, entremos a mirar lo que es el gobierno corporativo y el gobierno corporativo y su sistema de control interno. Yo quería traer esta imagen para ustedes porque me parece que es muy indicada, muy apropiada como tratar de explicar un poco cómo es esa estrategia de gobierno corporativo y cómo es ese alineamiento de su buen gobierno corporativo, ¿sí? Cómo es ese funcionamiento, cómo es ese desenvolvimiento de ese gobierno corporativo para poder tener ese éxito al interior de la organización. Esta imagen la quise traer porque pues uno me trae muchos recuerdos de mi infancia y cuento rápidamente la historia. Esta imagen siempre la veía yo en la tienda de un vecino del barrio y pues en primer lugar siempre me causó temor, me causó como algún miedo. Para mí es una imagen, ¿verdad? La verdad es que es algo patético, en especial por el personaje que tenemos a la izquierda, en esta parte. Y me pareció muy particular porque en su momento cuando yo la veía en la tienda de nuestro vecino, y después de muchos años eh, tratando, tratando de comprender cuál era el mensaje de la imagen, yo llegaba como a unas conclusiones y era el hecho de que el señor tuviera expuesta esta imagen en un cuadro en su tienda. Yo lo asociaba mucho la tienda de él y al señor precisamente con este personaje, porque veía que él la exponía pero no la aplicaba. ¿Por qué? Porque su tienda pues no era la mejor del barrio, su tienda no era, o digamos que él no era, se veía que no era una persona que administrara bien su negocio, ¿sí? Al día de hoy la quise traer para explicar un poco cómo es ese funcionamiento del gobierno corporativo y sus estrategias al interior de ese buen gobierno corporativo para poder desarrollar esos lineamientos que logran los objetivos en las organizaciones. Pero antes de eso, me gustaría primero que entráramos un poquitico en detalle en explicar y conceptualizar un poco los dos términos, ¿sí? Y poder sacar esas diferencias entre el gobierno corporativo y el buen gobierno corporativo, ¿correcto? Entonces, el gobierno corporativo es el modo o manera con el que las empresas son dirigidas y controladas, ¿sí? En este tema podríamos decir que, o podríamos asociarlo como si fuera el qué, ¿sí? Como el qué, como cuando estamos realizando una evaluación de la norma, nos preguntamos hay veces cuál es el sentido de la norma como tal y encontramos el qué de la norma o el qué de las cosas, ¿sí? También ese gobierno corporativo permite definir la relación entre los distintos participantes en la determinación de la dirección y el comportamiento de las empresas, ¿sí? O sea, ahí podríamos estar hablando de que es un término muy filosófico, podríamos decir que es un término como muy, por decirlo de alguna manera, muy doctrinario, pero no nos está diciendo de qué manera podríamos desarrollar ese gobierno corporativo. Y ese cómo se hace a través del buen gobierno corporativo, porque el buen gobierno corporativo ya implica desarrollar un sistema que articule eficientemente las relaciones entre los accionistas, el consejo de administración y la dirección de la empresa. O sea que en el buen gobierno corporativo que tenemos, diferente al gobierno corporativo, y es la estrategia que se va a implementar desde la alta dirección para poder establecer, definir y desarrollar ese gobierno corporativo, ¿correcto? Entonces,
el buen gobierno corporativo podríamos decir que son esos elementos estratégicos al interior de la organización, son esas buenas prácticas que se definen al interior de la organización para poder cumplir con esos objetivos de las organizaciones y alinearlo dentro del gobierno corporativo como tal, ¿sí? Partiendo entonces de estos dos conceptos y queriendo profundizar un poco en la terminología sobre el buen gobierno corporativo, ya para enfocarnos precisamente en el tema del desarrollo de esas estrategias, yo quise traer para ustedes unos conceptos externos, unas teorías que se manejan con respecto al buen gobierno corporativo, ¿sí? En primera instancia tenemos el concepto por parte del Instituto de Auditores Internos. Dentro de estos conceptos quise también señalar, como ustedes lo pueden observar, quise señalar aquellas palabras que pueden dar acción, o sea, acción o que pueden, digamos que indicar algo. Entonces señalé palabras que son sustantivos y que son verbos. Aquí tenemos unos sustantivos como procesos y estructuras, pero también tenemos unos verbos que dan acción: informar, dirigir, gestionar, monitorear. También otro sustantivo que es el logro de sus objetivos. Y de la misma manera lo hice para cada uno de los conceptos: el de la superintendencia financiera, el de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, el de la superintendencia de sociedades. Y lo hice de la misma manera. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros pudiéramos entender cuál es la visión externa del gobierno corporativo. Digo externa, es cuál es la visión que se tiene desde afuera, desde lo teórico, desde lo filosófico, para poderlo incorporar dentro de nuestro funcionamiento en las organizaciones, ¿correcto? Y sacar como conclusiones que los 4 conceptos que tenemos acá, y seguro que si ponemos más conceptos en nuestra presentación, vamos a encontrar palabras, ya sean sustantivos o sean verbos, que son sinónimos, ¿sí? Que apuntan a lo mismo, ¿sí? Que dan esa directriz desde lo teórico para que sea aplicado en las organizaciones, y todo apunta precisamente hacia un logro de los objetivos, ¿sí? Me parece muy interesante, la verdad, en que cada una de las personas que nos acompañan en este momento hicieran como ese ejercicio al interior de sus organizaciones, dependiendo de las normas que los regulan, desde lo societario, dependiendo de las normas o los lineamientos normativos que tengan desde la parte operacional, desde la parte de su día a día comercial, que traten como identificar esos verbos o palabras que dan acción y que esperan dentro de su debida diligencia al interior de la organización, también den precisamente esas acciones al interior, y que se definan esas estrategias al interior de cada una de sus organizaciones para el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Muy bien. Después de haber pasado por esos conceptos teóricos del buen gobierno corporativo, podríamos empezar como a mencionar algunos factores claves de ese buen gobierno corporativo para poderlo desarrollar como estrategia al interior de las organizaciones. Recordemos que el buen gobierno corporativo son todas y cada una de esas estrategias que se dan al interior de las organizaciones para poder alcanzar, lograr los objetivos de nuestras organizaciones. Entonces, en primera instancia, yo les quería proponer a ustedes como primer factor clave es esa implementación de código de conducta y de buenas prácticas. Es un tema que para aquellas personas que tenemos la oportunidad de trabajar en organizaciones estructuradas o en organizaciones que están comenzando como a estructurar precisamente esos lineamientos que den ese buen funcionamiento del gobierno corporativo, conocemos que lo que es un código de conducta y de buenas prácticas es ese norte, es esa hoja de ruta que tienen sus empleados al interior de las organizaciones para que contribuyan precisamente al logro de los objetivos, ¿sí? Son aquellos lineamientos que se dan desde la administración
a través de las directrices que se dan por parte de la junta directiva para que sean adoptadas al interior de sus organizaciones, ¿sí? La implementación de estos códigos de conducta y de buenas prácticas, recordemos que hay una recomendación muy grande y es que deben estar documentadas, ¿sí? Todo esto tiene también una participación muy importante dentro de la definición de las políticas y procedimientos que tienen las organizaciones. Es supremamente importante que se desarrollen a través de una documentación y que esa documentación permanezca actualizada y a disposición de todos y cada uno de los colaboradores, ¿sí? Y yo creo que también lo más importante de esta documentación es que va a servir precisamente para el sistema de control interno, para que el sistema de control interno, aquellas áreas que conforman el sistema de control interno dentro de la organización, y también obviamente los dueños de cada uno de sus procesos a través de su propio autocontrol, y los controles que tiene que aplicar en sus actividades del día a día, deben tener esta información al día, actualizada y documentada para poder tener un fundamento objetivo de las actividades que desarrollan. Correcto, y le sirve precisamente, como lo decía ahora, a aquellas áreas que trabajamos en áreas, dentro del sistema de control interno, nos sirve mucho para poder verificar, evaluar, diseñar nuestras estrategias de evaluación, de verificación de controles y monitoreo precisamente a los procesos y controles. Tenemos en segundo lugar un segundo factor clave y es la creación de comités de apoyo integrados por consejeros independientes y proactivos, los cuales posean experiencia en el sector que opera la empresa. Este es un factor supremamente importante para ese buen desempeño del buen gobierno corporativo. Recordemos que los comités de apoyo diseñados precisamente y propuestos por la alta dirección, por la junta directiva, para que apoyen a la alta dirección, para que aconsejen a la alta dirección, para que den herramientas, estrategias de cómo poder administrar la organización o poder dar un consejo respecto a la administración de la organización y de esa manera se contribuye al buen gobierno corporativo. Estos comités creados por las juntas directivas son ese apoyo y son precisamente personas delegadas por la junta directiva o por el consejo para que estén pendientes de la alineación de todas y cada una de las estrategias que se definen dentro del buen gobierno corporativo. Sí, ellos son los responsables, los llamados, los facultados para que hagan ese seguimiento de todas y cada una de las actividades que se desarrollan y de las estrategias que se desarrollan dentro del gobierno corporativo y se pueda estructurar precisamente esa estrategia de buen gobierno corporativo. Tenemos un tercer factor que es la revelación y transparencia. En el tema de revelación y transparencia, miren que esto también es es una palabra que también da acción. Lo que es la palabra revelación hace referencia a toda esa comunicación, a toda esa reportería que sale precisamente de todas y cada una de las áreas que están dependiendo de la administración de las organizaciones. Todas y cada una de estas áreas deben reportar hacia la administración. Ahora más adelante lo vamos a explicar de una mejor manera a través de las 3 líneas de defensa. ¿Cómo es ese tema de la revelación de la información hacia la administración y hacia aquellos niveles jerárquicos de cada una de las organizaciones? ¿Sí? Entonces se deben establecer documentos, reportes, informes con una periodicidad donde se dé cuenta o se comente o se mencione sobre el funcionamiento de cada uno de los procesos, ¿sí? Los cuales esos informes deben ser consolidados por la alta dirección para que luego sean reportados directamente hacia la junta directiva, ¿sí? Y hablamos de transparencia es porque me parece que esto aquí ya es un principio fundamental que debemos tener todas y cada una de las personas en su día a día, no solamente si trabajamos para una organización o no, pero también desde lo personal, desde lo profesional, desde lo familiar, pues obviamente debe haber un grado de transparencia muy alto
en nuestras comunicaciones. Y en lo que tiene que ver con el buen gobierno corporativo, esta transparencia es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que otra de las estrategias que se tiene dentro del buen gobierno corporativo es el sistema de control interno de ese gobierno corporativo, ¿sí? El cual ayuda a que ese buen gobierno corporativo funcione bien y se cumplan los objetivos de la organización. Y cuando las personas responsables de algún proceso no están comunicando con transparencia hacia la alta dirección y hacia su junta directiva, digamos que uno de los objetivos principales de aquellas áreas que hacen los trabajos de supervisión, de evaluación al interior de las organizaciones y que conforman precisamente todo ese sistema de control interno, pues estarían precisamente muy interesados en conocer el grado de transparencia de esa información, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es de vital importancia manejar esa revelación de información de manera transparente. Otro factor clave del buen gobierno corporativo sería una evaluación anual del desempeño del consejo y del sistema de control interno. Entonces, en esta parte, cuando hablamos de evaluación anual del desempeño del consejo, hay unas recomendaciones muy importantes y es precisamente generar evaluaciones directamente a estos comités de apoyo, ¿sí? Que son integrados por esos consejeros independientes. Pero ¿cómo se hace esa evaluación anual de desempeño del consejo? Recordemos que el consejo o la junta directiva delegó a estos comités de apoyo esas tareas, esas funciones de supervisión precisamente a todo lo que se genera al interior de las organizaciones, ¿correcto? Entonces, uno de los elementos o recomendaciones que se da en la evaluación anual de desempeño es a través de las secciones que desempeñen o que realicen estos comités, ¿sí? Y cuando hablamos de secciones, de sus reuniones, también pensamos en esa parte objetiva de que quedan precisamente esas reuniones, que son las actas, ¿sí? Donde se generen unas actas, donde quede plasmado precisamente ese seguimiento que hacen y que realizan todos y cada uno de estos comités cuando se reúnen, precisamente para revisar, evaluar y hacer un seguimiento a la información que les están revelando. De esa manera, estaríamos contribuyendo a que ese buen gobierno corporativo también se esté consolidando y dejando una evidencia material y objetiva con estas evaluaciones hacia estos comités y también con las evaluaciones que se puedan realizar dentro del sistema de control interno, porque el sistema de control interno también se tiene que pronunciar precisamente sobre estas gestiones que hace la administración, ¿sí? Y obviamente las personas que somos responsables de la verificación del cumplimiento y revisión del cumplimiento del sistema de control interno, estamos en la obligación también de reportar a estos comités. Más adelante lo vamos a mirar en el modelo de las 3 líneas de defensa. Quise traer otro factor clave dentro de, digamos que de la literatura que he tenido para poder fundamentar esta charla y con base en la experiencia que he tenido en estos temas, considero que estos 5 factores claves para mi concepto son de los más relevantes e importantes. Podríamos encontrar más. Y sin echar de menos el último y no siendo el menos importante, porque también es muy importante el 5, la existencia de un sistema de administración de riesgo empresarial, me parece que es un factor supremamente importante para ese buen gobierno corporativo. También hace parte de esa estrategia. Sí, recordemos que los sistemas de administración de riesgos empresariales, entre ellos todos los sistemas de administración de riesgos que ustedes tengan en su mente, podríamos nombrar varios, lo que es el riesgo mercado, los riesgos financieros, riesgo mercado de liquidez, riesgo de crédito, lo que es también los riesgos operacionales, lo que también es el tema de riesgo de fraude, el SARLAT como tal, el tema del riesgo de corrupción. Cuando se integran y se conforma ese sistema de administración de riesgos empresariales y si tiene precisamente ese alineamiento a través de una implementación del código de conducta y buenas prácticas y están totalmente alineados, precisamente todos esas estrategias van a verse reflejadas dentro de esa debida diligencia que tiene un buen gobierno corporativo. Y recordemos que
estos temas son carta de presentación para las organizaciones, ¿sí? Porque eso demuestra lo organizado que están las organizaciones, lo buen estructurado que están a través de el funcionamiento del buen gobierno corporativo. Que una cosa es decir, como lo veíamos en la imagen inicial, que usted pueda tener un gobierno corporativo, pero qué tan bueno es ese gobierno corporativo, qué tan eficiente es, qué tan óptimo es. Sí, es dependiendo de todas estas estrategias. La última, comunicación y monitoreo, muy de la mano con el número 3, que es revelación y transparencia, pero más que todo comunicación. ¿Por qué? Porque es que el buen gobierno corporativo exige que haya un interrelacionamiento, una comunicación constante con las áreas que conforman o que están delegadas y facultadas para que ese gobierno corporativo pueda funcionar. Y cuando hablamos de monitoreo, es precisamente esa responsabilidad, no solo del sistema de control interno y las áreas que pertenecen a ese sistema de control interno, sino también ese monitoreo por parte de los comités, ¿sí? Por parte de los comités. Para eso se forman estos comités, para que la información que ellos reciban periódicamente le hagan un monitoreo constante precisamente a los datos que están pasando para que ellos lo vayan revisando. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Pasando entonces, dentro de esa estrategia que hemos venido mencionando, para poder lograr ese buen gobierno corporativo, tenemos un elemento adicional y quería proponerles a ustedes que este elemento adicional me parece que es de vital importancia para poder desarrollar esas estrategias y poder definir y obviamente llegar al objetivo de ese buen gobierno corporativo. El modelo como tal que se presenta es el modelo de las 3 líneas de defensa, muy conocido por muchos de nosotros, donde podemos observar cómo es la interacción precisamente de todos los factores que estábamos hablando en el anterior slide, cómo se van integrando bajo este modelo, ¿sí? Este modelo fue emitido por el Instituto de Auditores Internos en el año 2013. Rápidamente les cuento que el modelo el año pasado, finalizando el año pasado, pasó por una evaluación después de unas encuestas a nivel internacional a varios auditores, donde se recopiló a través de esas encuestas una información para poder determinar qué tan eficiente puede ser la aplicación del modelo al día de hoy, teniendo en cuenta los cambios que se han dado a nivel global, ¿sí? Entonces, después de esa evaluación que se hizo, llegaron a la conclusión que el modelo es efectivo, que el modelo sí hasta el momento ha sido eficiente para apoyar las gestiones precisamente de esa estrategia de buen gobierno corporativo que se tienen en las organizaciones, pero aún así se considera, y la conclusión a la que se llegó en esa evaluación para poderlo actualizar, se considera que debe ser reforzado desde el punto de vista de la creación de valor, que el modelo al día de hoy sirve para poder crear ese valor hacia las organizaciones, pero sí tiene unas mejoras respecto a la manera de cómo se va más allá de lo que tiene en funcionamiento cada una de estas 3 líneas de defensa. ¿Sí? Más adelante voy a entrar un poco en ese detalle para que puedan comprender cómo es el funcionamiento de cada una de estas 3 líneas de defensa. Pero ya para cerrar mi intervención respecto a la actualización del modelo de las 3 líneas de defensa, dejarles un mensaje de que el modelo pues nos da una tranquilidad porque al día de hoy, después de esa actualización y de esa evaluación que hicieron, el modelo sigue siendo eficiente, el modelo sigue siendo óptimo para poderlo implementar y sigue siendo una guía fundamental para que las organizaciones definan todas esas estrategias y puedan lograr el objetivo de un buen gobierno corporativo. Lo que le hace falta o lo que digamos que la sugerencia que tiene para como mejora, considero yo que es una mejora no tan significativa porque digamos que lo que yo entiendo con base en esa evaluación es que los resultados que refleja el modelo de las 3 líneas de defensa debe ir más allá para la generación de valor, es con base en el entorno en el cual se encuentra la organización, ¿sí? Porque según lo que entiendo es que los resultados que arroja el modelo al día de hoy
esa generación de valor tiene un alcance más interno que externo. Lo que yo entiendo es que va a ir más allá, pretenden, recomiendan, sugieren que esos resultados trasciendan más hacia el exterior de las organizaciones, digamos que a un nivel más global. Y yo creería que es más como al ritmo de lo que está sucediendo precisamente y con los cambios que se han dado en las últimas décadas. Muy bien, entonces, como lo mencionaba ahorita, para poder gestionar ese buen gobierno corporativo, yo recomiendo, y es una de las estrategias que hemos utilizado en las organizaciones en las cuales yo he participado, y es una aplicación concienzuda, una aplicación clara del modelo de las 3 líneas de defensa, ¿sí? Y al aplicar ese modelo de las 3 líneas de defensa, vamos a ver que se va materializando precisamente en ese funcionamiento de ese buen gobierno corporativo. Perfecto. Rápidamente, entonces, como unas características principales de ese modelo de las 3 líneas de defensa, proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados. En estos 2 párrafos también quise resaltar esas palabras, esos verbos que dan acción y que son los motivadores para que nosotros que trabajamos en áreas de control interno, pues tengamos como esa guía, esa orientación para poder definir todos y cada uno de los conceptos que contiene al interior, y en este caso del modelo de las 3 líneas de defensa. Bueno. Características del modelo de las 3 líneas de defensa. Está en este momento en las siglas en inglés, el modelo de las 3 líneas de defensa. Una primera característica distingue las 3 líneas de actividades que participan en una efectiva gestión y supervisión de riesgos. ¿Sí? Más adelante voy a entrar en ese detalle y aquí digamos que vale la pena resaltar que las 3 líneas de defensa, cuando están alineadas, cuando hay esa sinergia entre las áreas que conforman todas y cada una de esas líneas de defensa, precisamente llegamos a un objetivo y es la efectiva gestión y supervisión de los riesgos. Y cuando hablamos de esa efectiva gestión y supervisión de los riesgos, precisamente estaríamos contribuyendo a las definiciones del buen gobierno corporativo. ¿Correcto? Fuera del marco de la organización se encuentran la auditoría externa y los organismos reguladores que no integran el sistema de control interno, sino que lo examinan independiente y externamente. Cuando yo miro algunos lo llaman, voy a devolverme para mostrarles algo acá. Algunos llaman este lado de acá como si fuera una 4ª línea de defensa, ¿sí? Pero resulta que, y la integran dentro de todo el modelo, porque de una u otra manera, tanto la auditoría externa o la revisoría fiscal como los organismos de control, de una u otra manera contribuyen al buen funcionamiento del modelo de las 3 líneas de defensa y a ese sistema de control interno que hay dentro del modelo como tal y que se ve reflejado, por eso lo coloqué en una línea amarilla, ese buen gobierno corporativo, ¿cierto? Todo eso se traduce en el buen gobierno corporativo. Pero lo que quería resaltar es que algunos lo mencionan o lo toman como si fuera una 4ª línea de defensa. Para mi concepto no está mal, ¿sí? Es simplemente temas de interpretación de cómo ver el funcionamiento del modelo como tal. Y en parte yo estoy de acuerdo con esa integración como una 4ª línea de defensa. Sin embargo, yo personalmente no lo incluyo dentro de una 4ª línea de defensa porque no quisiera perder el principio de objetividad, autonomía e independencia del tercero, del externo, ¿sí? De esa parte interesada al interior de nuestra organización, como lo es un revisor fiscal, una auditoría externa, o como lo es también el supervisor o un regulador. ¿Sí? ¿Y por qué digo yo que no quisiera perder ese principio de autonomía e independencia de estos terceros interesados en el buen gobierno corporativo que desarrolle la organización? Porque digamos que hay que determinar y hacer visible precisamente esa independencia, o sea, que
pesar de que nos están también contribuyendo dentro de la evaluación de nuestro sistema de control interno, dentro de la verificación de ese funcionamiento del buen gobierno corporativo, debemos tener siempre presente que ellos son externos y que su calificación, que su evaluación, que sus resultados hacia la efectividad de nuestro sistema de control interno es de vital importancia, ¿sí? Con lo que estoy diciendo no quiero decir que no por el hecho de llamarlos una cuarta línea de defensa e integrarlos dentro de las, o digamos que consolidarlo con las otras tres líneas, ellos van a perder su independencia. No, no quiero decir eso, sino que es como verlos como aquellas personas que siempre van a estar pendientes, supervisándonos de que estemos haciendo las cosas de manera adecuada, ¿sí? Y obviamente, ellos son los que determinan y mencionan cuál es la efectividad y eficiencia de nuestro buen gobierno corporativo. Otra característica, la coordinación de las tres líneas de defensa permite mitigar de una forma integral los riesgos, como lo veíamos ahora y ahorita rápidamente también lo voy a mostrar, y es esa integración de todas y cada una de esas áreas que administramos, gestionamos y monitoreamos los riesgos, ¿sí? Entonces, esas tres líneas de defensa precisamente lo muestra reflejado, ¿sí? Y la manera de cómo se le hace tratamiento a cada uno de los riesgos que tenemos al interior de nuestras organizaciones. El modelo define los distintos roles que dentro del gobierno corporativo deben realizar las funciones clave de control, así como la interacción entre ellas para convertirse en una estructura resistente que genera valor desde el aseguramiento. Cuando hablamos de esa definición de los roles, es un tema supremamente importante que nos llama al concepto de segregación de funciones, ¿sí? Donde al segregar funciones no es solamente entregar algunas actividades por parte de la administración, en este caso para las dos primeras líneas de defensa, sino también ese rol de responsabilidad para cada una de esas actividades y funciones. Entonces, ese modelo, precisamente, además de definirlo, también los integra, ¿sí? Y al definir e integrar esa segregación de funciones y responsabilidades con cada uno de esos roles a los cuales se le entregan esas responsabilidades, también contribuyen para el buen modelo, perdón, para el buen gobierno corporativo, ¿correcto? Bueno, entonces antes de pasar al anterior slide, no sé si de pronto, Estefanía, tenemos algunas inquietudes para resolver. Sí, Oscar, muchas gracias. Fue muy interesante la explicación del gobierno corporativo, donde tuvimos una definición clara de cuáles son los factores claves con que se debe contar el mismo y nos explicaste cómo se gestiona pues, el gobierno corporativo por medio del modelo de las tres líneas de defensa. Hasta ahora nos han llegado varias preguntas. Invitamos a todos nuestros participantes a que continúen enviando las mismas por el chat o por el botón de preguntas y respuestas. Voy a dar paso a una pregunta que nos hacen, la cual dice: ¿cómo el buen gobierno corporativo, como buena práctica, revela y documenta su eficiencia? Oscar, está en estos momentos en silencio. Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la pregunta. Sí, entonces, ¿cómo se documenta precisamente esa eficiencia dentro del buen gobierno corporativo? Yo considero que esa documentación se hace precisamente a través de la revelación de información, precisamente a través de las reuniones que puedan llevarse en cada una de las secciones que se tienen en los comités, a través de la información que le llegan a estos comités, precisamente que llegan a los comités de las áreas que son responsables y que tienen funciones en su día a día, donde entregan sus informes, donde entregan también los resultados, las estadísticas. También se puede documentar a través de los KPIs. ¿Sí? De los KPIs que se definen periódicamente al interior de las organizaciones. Y al dejar evidencia precisamente a través de unas actas de estas reuniones, al dejar evidencia de los reportes que se entregan hacia la alta dirección o la junta directiva o los comités de apoyo, eso
haría parte de esa documentación. Otro tema de documentación para poder fundamentar objetivamente y sustancialmente esta eficiencia del buen gobierno corporativo es a través de unos manuales de procedimientos, de actividades que estén vigentes y acordes precisamente con las estrategias de la organización. Perfecto, muchas gracias. Oscar, nos han llegado más preguntas, las voy a dejar para la siguiente sesión de preguntas para que continuemos con la explicación. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, entonces, muchas gracias por la pregunta y sí, estaremos entonces pendientes de las otras preguntas para irlas resolviendo poco a poco. Muy bien, entonces, como les venía mencionando, pasamos entonces al siguiente tema y tiene que ver con esas medidas de aplicación en las 3 líneas de defensa de la organización respecto a un tema de contingencia que se esté viviendo. ¿Sí? Ahora, muy bien, después de haber tenido en cuenta cómo es esa estructura del gobierno corporativo y a qué hace referencia el concepto de buen gobierno corporativo, y teniendo en cuenta que toda la estrategia que se desarrolle o estrategias que se desarrollen o buenas prácticas al interior de ese gobierno corporativo se van a, digamos que a consolidar, y como lo estábamos resolviendo ahora en la inquietud, precisamente para poder mostrar esa eficiencia del buen gobierno corporativo. ¿Sí? Entonces, todo lo que desarrollamos al interior de las organizaciones van a consolidar precisamente ese buen gobierno corporativo como estrategia. Ahora bien, surte, digamos que un cuestionamiento y es ese aseguramiento del servicio de la operación. Cuando llegue precisamente un momento de la manifestación de una incertidumbre, ¿sí? Recordemos que la manifestación de la incertidumbre es la causa de esa causa a causa de algo que haya sucedido antes, ¿cierto? Entonces, esa contingencia como tal que se va a vivir a causa de esa manifestación de incertidumbre que precisamente puede ser la causa por un evento de tipo natural o tecnológico o de salud, como en este momento lo tenemos, que es el tema de la pandemia, puede generar una interrupción del negocio. Entonces, es que alertas se deben encender precisamente para poder definir ese... la contingencia y las medidas que se van a desarrollar, ¿sí? También quise traer a modo de verbos, en este caso, para poder identificar esas acciones que se deben desarrollar cuando ya tenemos la manifestación de la incertidumbre, o sea, estamos hablando ya de una materialización de un riesgo por un evento, vuelvo y repito, de tipo natural, tecnológico, de salud, que puede ser interno o externo. Creería yo que una de las primeras alertas al interior de ese buen gobierno corporativo es la definición y activación de algunos planes internos, ¿sí? Yo quise colocar entre paréntesis planes de continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque no en todas las organizaciones se maneja este concepto. Y me parece que es de vital importancia manejar este concepto porque es precisamente el plan de continuidad de negocio, esa hoja de ruta que deben tener las organizaciones como si fuera su garantía en el momento en que precisamente ocurra una contingencia o deban entrar en contingencia a causa de la materialización de alguno de los riesgos, como lo mencionábamos ahorita. No obstante, si no tenemos un plan de continuidad del negocio, pues sería la oportunidad de irlos definiendo y ya irlos llamando como planes internos para que luego vayan consolidando a nivel macro, un plan de continuidad de negocio que recopile todos y cada uno de los planes internos para poder asegurar el servicio y la operación y poder garantizar, obviamente, los intereses no solamente internos, en lo que tiene que ver con los intereses de nuestros empleados, con los intereses de nuestros inversionistas, sino también con los intereses externos, como pueden ser los clientes, como pueden ser también los reguladores y aquellos terceros interesados en el servicio y la operación de nuestras organizaciones. Una segunda alerta sería asegurar la minimización
o minimizar el impacto de los eventos que ocasionen la interrupción de los negocios, ¿sí? Debemos asegurar con esos planes es precisamente que se minimicen los impactos de los eventos que se puedan ocasionar por la interrupción. ¿Y cómo se aseguran o cómo se minimizan estos impactos? Obviamente con una buena planeación de los riesgos, con una buena identificación, con una buena medición de los mismos, con una definición de controles, ojalá automáticos, pero si no podemos tener controles automáticos, entonces los vamos definiendo de una manera de controles manuales. Y finalmente realizando un monitoreo constante frente a, digamos que los controles que están administrando estos riesgos, que verdaderamente sí sean los efectivos y los óptimos para poder administrar estos riesgos. Y de esa manera estaríamos contribuyendo a ese aseguramiento para poder minimizar el impacto de los eventos que se generen. En el tema de los planes, la idea es que se adopten planes sencillos, que sean concretos, comprensivos y, ojo con esto, que sean adoptados por la totalidad de los funcionarios de la organización. Esto es de vital importancia, ¿por qué? Porque dentro de esa revelación de información que estábamos hablando ahora como una de las estrategias o de los factores claves para poder definir ese buen gobierno corporativo, debemos garantizar de que todos y cada uno de los empleados conozcan de la manera como están construidos estos planes y puedan contribuir en esa generación de valor y que la contingencia que se esté viviendo en ese momento no afecte mucho el servicio y la operación de nuestra organización. Finalmente, una evaluación de la situación de los riesgos de la organización, esto sería como una etapa de monitoreo, y agilizar la salida a una crisis y dar una respuesta más efectiva, una relación de costo-beneficio. Cuando hablamos de la evaluación de la situación de riesgos de la organización, considero que acá es de vital importancia porque en momentos de contingencia es de vital importancia volver a revisar los planes que ya se tienen definidos, ya sea el plan de continuidad del negocio o esos planes internos que se hayan definido, para poder mirar si esos planes están al día o están actualizados respecto a la contingencia o a las causas o a esa manifestación de incertidumbre que se dio, que estén, digamos que alineados con lo que esté sucediendo en el día a día de la organización. Bueno, entonces, para entrar más en detalle, quise traer esta gráfica propuesta por el Instituto de Auditores Internos de España, que se encuentra en el documento de Desafíos de Auditoría Interna en el Horizonte 2020. Me parece que es una gráfica muy amigable como para precisamente ir definiendo cómo es ese funcionamiento de las 3 líneas de defensa. Entonces, lo que tenemos en la columna gris, no voy a entrar en detalle en esa parte porque pues ahí está la explicación de las definiciones, actividades y responsabilidades que están en cada una de las 3 líneas de defensa. Pero sí quiero es como llamar la atención, y es que esas medidas de aplicación frente a un tema de contingencia, que son las que yo voy a proponer en la columna derecha, son algunas de las medidas que se pueden proponer para poder afrontar una contingencia y en cabeza de quién está la definición y aplicación de cada una de estas medidas. Entonces, con respecto a la activación del plan de continuidad del negocio o los planes internos, como lo decíamos ahora, pues recordemos que ya este plan debe estar construido y si no tenemos estos planes, pues entonces podríamos ir precisamente definiendo otro tipo de planes que vayan contribuyendo a la continuidad de la operación y el servicio de la organización. Entonces, esa activación del plan de continuidad del negocio, pues obviamente está en cabeza o la responsabilidad de activar estos planes de negocio de la alta dirección, apoyado obviamente con la 2ª línea de defensa, que encontramos acá áreas como lo es calidad, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, correcto, las áreas de contabilidad, aquí también podríamos encontrar las áreas de tecnología. Pero es de vital importancia que la 1ª línea de defensa, que es la gestión operativa, yo también lo llamo como si fuera gestión operativa o gestión comercial y operativa, que es la 1ª línea de defensa que contiene, recordemos que es la que contiene los primeros riesgos que llegan al interior de las organizaciones para que ella pueda funcionar. Estas áreas son las encargadas precisamente de contener estos riesgos que ya fueron definidos por la alta dirección, y en este caso el plan de continuidad del negocio también ya debe ser definido por la alta dirección para que estas 2 líneas de defensa puedan seguir funcionando frente a un tema de contingencia. Revelación oportuna, confiable y continua de información también es de responsabilidad de la 1ª línea de defensa y de la 2ª línea de defensa, la cual, como ustedes ven en la gráfica, pues reportan hacia la alta dirección.
Procurar el mantenimiento del capital es una responsabilidad de la segunda línea de defensa como tal. Lo que es las medidas alternativas de control aplicables a la reubicación del personal e incluso a la inaccesibilidad de algunas ubicaciones del negocio también es responsabilidad de la segunda línea de defensa, la definición de esas medidas, pero con aplicación obviamente en la primera línea de defensa y con reportes constantemente hacia la alta dirección. Evaluar el alcance del cumplimiento normativo en cuanto a revelaciones, incertidumbres, forma y contenido de los reportes y plazos. También es una responsabilidad de la segunda línea de defensa con apoyo de ejecución en la primera línea de defensa y reporte ante la alta dirección. Finalmente tenemos entonces una medida de aplicación frente a un tema de contingencia y tiene que ver con evaluar el alcance de las medidas adoptadas por la organización con un foco de cumplimiento normativo y de riesgos a través de auditorías continuas, que también las podemos llamar evaluaciones automáticas, y una ejecución o a través de la ejecución de su plan y cronograma de auditoría. Y esto es en cabeza de quién? Obviamente de la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna, la cual se encarga, como ustedes bien lo saben, de acuerdo a la metodología de las tres líneas de defensa, de evaluar los riesgos, los controles que se activen en segunda línea y primera línea de defensa y verificar que los controles definidos para la operación de estas dos líneas de defensa sean los efectivos y lo más óptimos para la administración de los riesgos. Pero al mismo tiempo tenemos un reporte directo ante la alta dirección y a nuestro comité de auditoría. Entonces, de esa manera, a través de las tres líneas de defensa se pueden ver cómo esas medidas de aplicación frente a un tema de contingencia se pueden definir, se pueden desarrollar y recuerden que esto también contribuye para ese buen gobierno corporativo. Pasamos entonces a las estrategias para dar continuidad en medio de una contingencia. Entonces, el sistema de control interno del buen gobierno corporativo contribuye precisamente para ese logro de objetivo. ¿A través de qué? De un plan de acto, con una elaboración de un análisis de impacto frente a de esos riesgos, el impacto que tiene en el negocio como tal. También tendríamos acá otro elemento importante y es operaciones y actividades del día a día, donde se haga una identificación de procesos críticos y quiénes los ejecutan. O sea, aquí ya estamos pensando es cómo ese sistema de control interno del buen gobierno corporativo en un momento de contingencia debe activarse para poder lograr sus objetivos en la organización y que la operación y el servicio no vaya a tener alteraciones, ¿correcto? Tenemos acá identificación o definición de estrategias de vinculación y fidelización de los clientes, también la determinación de suministros o de proveedores críticos, eso hay que identificarlo también dentro de las primeras instancias a realizar cuando estemos en momentos de contingencia. Y obviamente una gestión de riesgos donde debemos tener en cuenta todos y cada uno de esos riesgos operacionales, de fraude financieros, de lavado de activos, financiación del terrorismo, los riesgos legales, porque hay veces nuestro servicio o nuestra operación puede tener una afectación tan importante que nos podríamos estar viendo frente a un riesgo o enfrentando un riesgo legal por un tema de reclamación o por un incumplimiento contractual. Riesgos reputacionales, ¿sí? Dependiendo también de la causa que haya derivado esa contingencia, estaríamos en un riesgo reputacional muy alto. El tema de corrupción, el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, y lo coloco como a modo de ejemplo, y en el tema de corrupción. En este tema actualmente de la pandemia que estamos viviendo, se puede materializar muy fácil y digamos que estaríamos más propensos a que se materialicen las organizaciones, ¿sí? Porque recordemos que a través de este tipo de situaciones se pueden dar la oportunidad para que personas malintencionadas que quieran aprovechar la oportunidad de cometer algunos de los delitos que se configuren o se tipifiquen dentro de estos dos riesgos, lo pueden hacer a través de sus estrategias. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta, visionándolo ahí en esa gestión de riesgos. Y de esa manera, pues, lograr no solamente los negocios que se han propuesto para la organización, sino también documentar ese buen gobierno corporativo. Bueno, entonces, aquí tenemos otros elementos de
sistema de control interno dentro del buen gobierno corporativo, como es el análisis de escenarios. Aquí supremamente importante esa definición e implementación de modelos que permitan evaluar los distintos escenarios. Un tema de comunicación, crear protocolos de comunicación, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Recordemos que nuestros clientes y el regulador también está muy pendiente de lo que las organizaciones manifiesten respecto a la contingencia y las medidas que la están administrando. Tenemos también un plan de recuperación, ese plan de continuidad del negocio o los planes internos que se definan debe contemplar también cómo va a ser el retorno a nuestras actividades cuando ya la contingencia termine y la situación obviamente que se esté viviendo. Y dentro del monitoreo continuo, fundamental e importante, y como lo mencionábamos ahorita en la respuesta, es la definición de indicadores clave de rendimiento para los procesos, en especial los prioritarios. ¿Correcto? Bueno, entonces aquí ya vemos, Estefanía, que ya faltan 3 minutos para las 12. Estamos en la sección de preguntas. No sé si de pronto haya más inquietudes. Tenemos como unos minuticos adicionales para responder a las inquietudes. Sí, Oscar, hemos recibido bastantes preguntas. Qué bueno. En estos momentos, invitamos a nuestros participantes que nos acompañen 5 minutos más para que abordemos algunas de ellas. Okay. Una de las preguntas que recibimos dice, ¿cuál debe ser la posición de la auditoría interna en una situación de contingencia? Perfecto. Pues a ver, me hicieron yo creo que la pregunta más difícil, yo que soy auditor. No, mentiras, vea, les voy a responder rápidamente esa inquietud con una estrategia reciente que definí al interior de la organización. A ver, yo creo que antes de responder esa pregunta hay que mirar el tema desde 2 puntos de vista, y es la posición que debe asumir el auditor interno frente a un tema en época de crisis, a un tema de contingencia. Digamos que debe ser una posición muy activa, una posición muy reactiva, pero tiene que definir e implementar esa posición de manera estratégica, porque no podemos olvidar que cuando hablamos de un momento de contingencia, que puede haber una interrupción del servicio, pues obvio que la auditoría interna no puede llegar a generar incomodidades frente a los procesos o que sea algo adicional, llamémoslo así, un problema adicional a resolver, más aún que se está enfrentando una crisis. O sea, yo creo que el auditor no puede llegar a generar más impacto a los procesos más de los que están teniendo los procesos con respecto a la crisis que se esté viviendo. Sin embargo, el auditor no se puede quedar quieto y esperar a que la crisis termine o que la contingencia se levante para él poder seguir trabajando. En las diapositivas que presenté anteriormente, en ese ciclo del funcionamiento del modelo de las 3 líneas de negocio, mencionábamos un tema importante y es, mencionamos 2 temas importantes y es, 1, el auditor frente a un momento de crisis o de contingencia puede activar sus auditorías continuas y acompañar precisamente las medidas de contingencia que la organización está definiendo a través de esos procesos automáticos que tiene la auditoría para que él, a través de si tiene buena conexión todavía y digamos que dispone de una conexión en línea, aunque como en este caso yo que estoy trabajando en home office y me puedo conectar a los sistemas de la organización, yo si tengo unas auditorías continuas definidas y montadas a través de procesos automáticos, yo puedo hacer, digamos que algunas evaluaciones o verificaciones de ¿qué? De aquellos controles principales que definió la organización a través de su plan de continuidad del negocio y confirmar que esos controles definidos como medidas sí estén funcionando de manera correcta. Eso es lo primero. Lo segundo es, hay grupos de auditoría que no tienen definido auditorías continuas en este momento ya diseñadas, o sea, no tienen procesos automáticos, sino que venían desarrollando su plan de auditoría de acuerdo al cronograma. Listo, entonces la recomendación es, en el momento en que vuelva a reactivar su plan de auditoría y cronograma, por favor, tener en cuenta dentro de su muestra de información a evaluar el periodo precisamente en el cual se está viviendo la contingencia. De manera que usted con esa evaluación, incluyendo las operaciones, las transacciones, todo ese volumen de información del periodo en el cual se estaba dando la contingencia, usted pueda decir que los controles que definió la organización a través de esos planes internos, ese plan de continuidad del negocio, sí eran eficientes y efectivos para mitigar y administrar los riesgos.
Creería yo que esas son las dos posiciones que debe tener el auditor. Muchas gracias. Oscar, por aquí recibimos una pregunta del señor Carlos Osorio, el cual nos dice, la auditoría interna generalmente tiene que estar o ser el protagónico en las tres líneas de defensa. Es la realidad porque toda la organización se apoya o pide su intervención. ¿Cómo entonces limitar su alcance y responsabilidad? Muy bien. ¿Cómo limitar lo que pasa es que el alcance y responsabilidad de la auditoría interna, digamos que limitarlo no es lo más recomendable, ¿sí? Voy a, digamos que responder la pregunta muy asociado con base a esas medidas de contingencia que se dan y muy alineado con lo que estaba hablando ahora sobre, digamos que la posición que debe asumir el auditor. Yo creería que dentro de un tema de contingencia, pues obviamente van a haber unas limitantes para el auditor como tal. Sin embargo, el auditor no puede dejar de menos o olvidarse de lo que sucedió en los momentos de crisis. Y como yo lo mencionaba ahorita, de una manera proactiva por parte del auditor es retomando precisamente la historia de lo que se vivió en la crisis para poder ser objeto de evaluación en su momento. Ahora bien, dentro del modelo de las tres líneas de defensa, considero que no pueden haber limitantes para la ejecución de las actividades de la auditoría. El auditor debe estar constantemente en función precisamente de esas tres líneas de defensa y como lo veíamos en la diapositiva, donde él a través de sus procesos de evaluación, verificación, de revisión y con ese foco de riesgos y normativos, recordemos que la función de la auditoría interna debe ser sistemática, debe ser holística, entonces debe contener tanto el foco normativo como el foco de riesgos. Y al definir esos planes de auditoría, con esos objetivos de auditoría, ojalá a través de una matriz de riesgos para el auditor, él puede identificar todas y cada una de las áreas que pertenecen a las otras dos líneas de defensa con esa definición de esos planes de auditoría basados en riesgo y poder identificar cuáles son los procesos verdaderamente críticos de cada una de estas dos líneas de defensa, ¿sí? Y confirmar, verificar y evaluar que en efecto los controles que deben ejecutar tanto la primera línea de defensa como la segunda, si se estén definiendo, se estén ejecutando. Y no nos podemos olvidar, obviamente, del reporte que tiene que enviar no solamente a la administración, con los resultados de sus auditorías y evaluaciones, sino también comunicar ante el comité de auditoría esos resultados y obviamente entregar unos indicadores sobre su gestión. De esa manera se va contribuyendo, vuelvo y repito, como lo mencionamos ahorita, a ese buen gobierno corporativo. Así es. Voy a dar paso a una última pregunta. Las demás les daremos solución después del webinar, la cual nos dice, ¿cómo se relaciona el buen gobierno corporativo con los programas de cumplimiento? Muy bien. Los programas de cumplimiento dentro de las organizaciones también tienen una finalidad específica y es precisamente verificar el cumplimiento de aquellos aspectos normativos al interior de la organización a través de unos controles definidos por las organizaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de programas de cumplimiento, y si estamos hablando de temas normativos, todo lo podríamos alinear a través de esas actuaciones que deben cumplir las organizaciones para poder atender todos y cada uno de las peticiones que lleguen desde afuera, ya sea por una vinculación de un cliente o por una reclamación de un cliente. Y todas esas actuaciones que se derivan ahí precisamente en esas actividades deben documentarse dentro de ese marco de procedimientos y políticas que se tienen establecidos para las áreas de cumplimiento, ¿correcto? Eso debe también generarse y debe también documentarse a través de unos indicadores y unos reportes o una revelación de información que debe ser también emitida hacia esa alta dirección y obviamente que la alta dirección se encargue de llevar esas comunicaciones hacia la junta directiva. Es de esa manera como esa función de las áreas de cumplimiento contribuyen a ese buen gobierno corporativo, al funcionamiento del buen gobierno corporativo. Recordemos que lo habíamos visto como factores importantes para ese buen gobierno corporativo y es la revelación de la información con transparencia, esa comunicación también de las áreas de cumplimiento con aquellas áreas de la primera línea de defensa,
porque recordemos que las áreas de cumplimiento como segunda línea de defensa define controles, define actividades específicas para que sean ejecutadas en la primera línea de defensa. Yo lo estaba colocando ahorita a modo de ejemplo, el tema de la vinculación de un cliente, ¿sí? Las áreas de cumplimiento en estos casos, en lo que tiene que ver con las áreas de compliance, en lo que tiene que ver con temas de vinculación de clientes y todo lo asociado a temas de AML o SARLAF, se definen precisamente esas políticas y controles para que sean aplicados en la primera línea de defensa, como son las áreas comerciales, para que desarrollen esos controles. Oscar, muchas gracias. Tenemos más preguntas, pero las dejaremos para responderlas después. Otra vez agradecerte por este espacio, por toda la información que nos brindaste, que de seguro será mucha utilidad para todas las participantes y las compañías a las cuales trabajo.